En esta ocasión trataré el tema sobre la división de números decimales. En la división de números decimales se presentarán los siguientes casos, como la división inexacta de números naturales con cociente decimal. También la división de un número decimal entre 10, 100 y 1000, o sea, entre la unidad seguida de ceros. Y no debemos olvidarnos de la división de un número decimal entre un número natural. Y al revés, la división de un número natural entre un número decimal. Para luego ver finalmente la división entre dos números decimales. Entonces, empecemos con la división inexacta de números naturales con cociente decimal. Para desarrollar esta división, debemos seguir los siguientes pasos. Primeramente, dividir hasta obtener un residuo. Segundo paso, colocar la coma decimal en el cociente y agregar un cero al residuo obtenido. Tercer paso y último, seguir dividiendo agregando un cero a los números residuos que se obtienen hasta conseguir una división exacta o un periodo, es decir, un número decimal repetitivo. Veamos los ejemplos. 39 entre 12. Antes de explicar este ejemplo, recordemos las partes de una división. El número que se va a dividir se llama dividendo. Y el número que divide al dividendo se llama divisor. Y el resultado de dicha división se llama cociente. Y cuando sobra, ya sea 0 o mayor que 0, eso es el residuo. Entonces, recordando las partes de la división, ahora empezamos con la explicación de dicha división. Entonces, 39 entre 12. Para dividir este número, primeramente vamos a coger dos cifras porque en el divisor también hay dos cifras. Entonces, cogemos las dos cifras en el dividendo y 39 entre 12, ¿se puede multiplicar? Por supuesto que sí. 12 por 1 es 12. 12 por 2, 24. Falta, ¿verdad? 12 por 3, 36. Ahora, ¿y por qué no ponemos a 4? Porque 12 por 4 es 48. Se pasó, ¿verdad? Entonces, por eso está por 3. 12 por 3, 36. Luego pasamos a restar 39 menos 36, obteniendo como respuesta 3. Ahora, ¿por qué lo aumentó este 0? Porque como dice el segundo paso, colocar la coma decimal en el cociente y agregar un 0 al residuo, se hizo eso. Se colocó la coma decimal y se agregó un 0 en el residuo. Al agregarlo, tenemos un número mayor que 12, que es el número 30. 30 entre 12, a 2, ¿verdad? Porque a 3 es 36. Entonces, 12 por 2, 24. Volvemos a restar, dándonos como resultado 6. Todavía tiene un residuo mayor que 0 y nosotros queremos una división exacta o un número decimal que se repita, ¿verdad? Entonces seguimos aumentando el 0 porque ya tenemos la coma decimal en el cociente. Ahora, 60 entre 12 a 5. ¿Por qué? Porque 5 por 12 es 60. Al restarlo, nos va a dar como residuo 0. Entonces, ya lo hemos convertido
esta división a una división exacta, pero en el cociente está con números decimales. Entonces 39 entre 12 es igual a 3 enteros 25 centésimos. Otro ejemplo, 387 entre 8. Como en el divisor tenemos una cifra, cogeríamos una cifra, pero como 3 es menor que 8, cogemos dos cifras. 38 entre 8. 8 por 1 es 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. Y 8 por 5, 40. Se pasó, ¿verdad? Por eso, a 4. 8 por 4, 32. Ahora resto. 38 menos 32 me da como resultado 6. Luego bajo la siguiente cifra. 67 entre 8. Ya sabemos que 8 por 8 es 64. Y 8 por 9, 72. Se pasó, ¿verdad? Entonces a 8. 8 por 8, 64. Restamos 67 menos 64, nos da como resultado 3. Ahora, 3 entre 8, ¿podemos dividirlo? No se puede. Para continuar, agregamos una coma decimal y al residuo le agregamos un 0. 30 entre 8. Ahora sí podemos dividir, ¿verdad? Entonces, 8 por 2 era 16. 8 por 3, 24. Y 8 por 4 era 32. Se pasó, ¿verdad? Por eso a 3. 8 por 3, 24. Restamos 30 menos 24, nos da como resultado 6. Como todavía no nos da una división exacta, entonces seguimos aumentando el 0. Un 0 más. 60 entre 8. 8 por 8 era 64, ¿verdad? Entonces a 7. 8 por 7, 56. Restamos 60 menos 56, nos da como resultado 4. Seguimos aumentando un 0 más. 40 entre 8. Ahora sí, 8 por 5 es 40. Entonces restamos 40 menos 40, 0. Ya está, ya hemos obtenido el residuo 0. Entonces, 387 entre 8 es igual a 48 enteros 375 milésimos. Recuerda, en cada división inexacta de dos números naturales se puede seguir dividiendo y obtener así un número con cifras decimales. Ahora veremos la división de un número decimal entre 10, 100, 1000, o sea, entre la unidad seguida de ceros. Para dividir un número decimal entre la unidad seguida de ceros, se retrocede la coma decimal tantos espacios como ceros tenga la unidad, a lo que hacíamos en la multiplicación por la unidad seguida de ceros. Lo corríamos la coma decimal hacia la derecha, ¿verdad? Hacia adelante. En cambio aquí, la coma lo vamos a correr hacia la izquierda, hacia atrás. Veamos estos ejemplos. 34 enteros, 15 centésimos entre 10. ¿Cuántos ceros tiene la unidad? Un solo cero, ¿verdad? Entonces, vamos a correrlo un espacio a la coma hacia la izquierda. Al correrlo, nos va a dar como resultado 3 enteros 415 milésimos. Otro ejemplo. 642 enteros 4 décimos entre 100.
¿Cuántos ceros tiene la unidad? 2 ceros en este caso ahora, ¿verdad? Entonces, ahora la coma lo vamos a correr 2 espacios hacia la izquierda. Al correrlo, nos va a dar como resultado 6 enteros 424 milésimos. El siguiente ejemplo: 3252 enteros 2 décimos entre 1000 es correr 3 espacios a la izquierda, ¿verdad? Porque hay 3 ceros. Y al hacerlo, nos va a dar como resultado 3 enteros 2522 10 milésimos. De esa manera estamos dividiendo un número decimal entre la unidad seguida de ceros. Ahora, ¿qué les parece si lo desarrollo? Algunos ejemplos. Veamos este ejemplo: 7 enteros 8 décimos entre 100. Primeramente, ¿cuántos ceros tiene la unidad? 2 ceros, ¿verdad? Entonces, a la coma tengo que correrlo hacia la izquierda 2 espacios. Entonces, primeramente, voy a copiar el número. Ya está. La coma estaba entre el 7 y el 8, ¿verdad? Entonces, ahora corro 2 espacios hacia la izquierda. 1, como no hay otro espacio, agrego un 0 y ahí escribo la coma y agrego otro 0. Entonces me va a dar como resultado 78 milésimos. O sea que 7 enteros 8 décimos entre 100 es igual a 78 milésimos. El siguiente ejemplo: 95 entre 1000. ¿Cuántos ceros tiene la unidad? 3 ceros. Por lo tanto, voy a correrlo 3 espacios hacia la izquierda. Pero profesor, ¿dónde está la coma decimal? La coma decimal está después del 5, porque este 95 es un número entero, ¿verdad? Entonces, yo escribo el 95 y corro de aquí, de izquierda, de derecha a izquierda, 3 espacios. 1, 2 y agrego un 0 para que sea 3 espacios. La coma decimal y un 0 al entero. Ya está. Entonces, 95 entre 1000 es igual a 95 milésimos. El siguiente ejemplo: 4 décimos entre 10. ¿Cuántos ceros tiene la unidad? Un 0, ¿verdad? Entonces, al correrlo la coma decimal hacia la izquierda un espacio, me va a dar como resultado el 4, porque lo he corrido hacia la izquierda la coma decimal, y al correrlo me da 0,4, y el 0 a la izquierda no es válido, ¿verdad? Por eso solamente he escrito 4. Entonces 4 décimos entre 10 es igual a 4. Continuando con nuestra división de números decimales, ahora veremos la división de un número decimal entre un número natural. Debemos seguir los siguientes pasos. Dividir la parte entera del número decimal entre el divisor. Luego, colocar la coma decimal en el cociente una vez terminada la división entre la parte entera y el número natural. Bajar la cifra del dividendo que sigue.
Y por último, continuar dividiendo hasta obtener de residuo 0. Veamos los ejemplos para poder entender mejor estos pasos. 48 enteros, 25 centésimos entre 5. Primeramente, como en el divisor hay una cifra, voy a coger una cifra. Pero como 4 es menor que el 5 y no voy a poder dividir, cojo otra cifra. Entonces, ahora tengo 48 entre 5. Este número 48 es la parte entera, ¿verdad? Entonces, voy a dividirlo. 5 por 9 es 45. 5 por 10 es 50, ¿verdad? Pero yo no puedo colocar dos cifras en el cociente a la vez. Entonces, a 9. 5 por 9, 45. 48 menos 45, restando, me va a dar como resultado 3. Ahora, bajo la siguiente cifra, que es el 2. Ahora divido 32 entre 5. Al momento de bajar el 2, que es un decimal, voy a colocar la coma decimal, porque estoy bajando un número decimal. Eso es lo que menciona aquí. Y sigo dividiendo. 32 entre 5. A 6. ¿Por qué? Porque 6 por 5 es 30. Y a 7 se pasa porque 7 por 5, 35. Entonces a 6. 6 por 5, 30. 32 menos 30 me da como resultado 2. Bajo el siguiente número decimal. 25 entre 5. ¿A cuánto? A 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25. Restando, 25 menos 25 es 0. Entonces, 48 enteros, 25 centésimos es igual a 9 enteros, 65 centésimos. Como pueden ustedes notar, en el dividendo hay dos decimales y en el cociente también hay dos decimales. Eso quiere decir que mi división está correcta, porque cuando el dividendo tiene dos decimales y estoy multiplicando entre un número natural, mi cociente también tiene que tener dos decimales. Veamos el siguiente ejemplo. 175 enteros, 98 centésimos entre 7. Nuevamente, si yo cogiera una cifra, 1 entre 7 no voy a poder dividirlo. Entonces, cojo una cifra más, lo cual está permitido. Ahora sí, 17 entre 7. 7 por 3 es 21. Por eso se está dividiendo a 2. 7 por 2, 14. Ahora resto. 17 menos 14 me da como resultado 3. Luego bajo el 5. Y ojo, todavía no estoy dividiendo con los números decimales. Por eso es que todavía no escribo la coma en el cociente. Continuando. 35 entre 7. ¿A cuánto? A 5, ¿verdad? Porque 7 por 5 es 35. Exacto. 35 menos 35 es 0. Ahora sí, al momento de bajar el decimal, coloco la coma decimal en el cociente. 9 entre 7. ¿Se puede dividir? Sí. A 2 se pasa porque es 14, 7 por 2. A 1.
7 por 1, 7. Restando 9 menos 7 es igual a 2. Ahora bajo el siguiente decimal, que es el 8. 28 entre 7. A 4, ¿verdad? Porque 7 por 4 es 28. Entonces, restando 28 menos 28, el residuo será 0. Por lo tanto, 175 enteros 98 centésimos entre 7 es igual a 25 enteros 14 centésimos. Aquí también el dividendo tiene 2 decimales. También mi cociente tiene 2 decimales. Entonces, esta división también está correcta. Más ejemplos sobre la división de un número decimal entre un número natural. Veamos. 3 enteros 25 centésimos entre 5. Como yo tengo una sola cifra en el divisor, tengo que tomar una sola cifra en el dividendo, ¿verdad? Pero como 3 es menor que 5, entonces cogería una cifra más. Pero da la casualidad que no se puede. Pero, ¿por qué no se podrá? Porque el número que bajaría es un número decimal. Y ya expliqué que antes de bajar un número decimal tengo que colocar la coma en el cociente, ¿verdad? Entonces, antes tengo que multiplicar por 0 al divisor. 5 por 0, 0. Y restarle con este dividendo 3. 3 menos 0, 3. Ahora sí, puedo bajar el número decimal, que es 2, en este caso. Entonces, después de bajar, coloco la coma decimal. Ahora sí, 32 entre 5. A 6, ¿verdad? Porque 5 por 7 se pasa. Entonces, 5 por 6 es 30. Resto 32 menos 30 es igual a 2. Bajo la siguiente cifra y divido 25 entre 5. A 5, ¿verdad? Porque 5 por 5 es 25. Resto 25 menos 25 me da como resultado, como residuo, 0. Entonces, 3 enteros 25 centésimos entre 5 es igual a 65 centésimos. El siguiente ejemplo, 72 centésimos entre 4. De igual manera, dividiría 0 entre 4. Y para dividir 0 entre 4, multiplico pues con el 0. 4 por 0, 0. 0 menos 0, 0. Y bajo el siguiente número, que es un decimal, ¿verdad? Entonces, al bajar el decimal, coloco la coma decimal. Ahora sí puedo dividir 7 entre 4 a 1, porque a 2 se pasaría. 4 por 2 es 8, entonces a 1. 4 por 1, 4. Resta entonces. 7 menos 4 es igual a 3. Ahora bajo la siguiente cifra. 32 entre 4. A 8, porque 8 por 4 es 32. Restando 32 menos 32, me da como resultado en el residuo 0. Entonces, 72 centésimos entre 4 es igual a 18 centésimos. Entonces, de esta manera también vamos a resolver este tipo de divisiones, donde hay un número
decimal entre un número natural, diferente a los otros ejemplos, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta esto también. Ahora, hagámoslo al revés. Dividamos un número natural entre un número decimal. Primeramente, leamos este pequeño concepto. Para dividir un número natural entre un número decimal, debemos multiplicar al dividendo y al divisor por 10, por 100, o por 1000, o por la unidad seguida de más ceros, para convertir a la división inicial en una división con divisor natural. Vamos a ver los ejemplos. Primeramente, vamos a dividir 45 entre 8 décimos. Primeramente, voy a ver cuántos decimales tiene este decimal. Como estamos observando, tiene un solo decimal, ¿verdad? Entonces, para convertirlo a número natural, tengo que multiplicarlo por la unidad seguida de un solo cero, porque hay un solo decimal. Ya ustedes saben que cuando yo multiplico un número decimal por la unidad seguida de 0 o ceros, la coma va a correr hacia la derecha, ¿verdad? Convirtiéndolo a número natural, si es que es la misma cantidad de ceros los decimales, ¿verdad? Entonces voy a multiplicarlo por 10, porque hay un solo decimal, para que haya un solo cero, un solo decimal, y convertirlo, vuelvo a repetir, en número natural. Y no solamente dice que tengo que multiplicar al divisor, sino también al dividendo, a ambos. O sea que tengo que multiplicar al 45, que es el dividendo, y también al divisor, que es un número decimal, 8 décimos, ¿verdad? Entonces multiplicamos 45 por 10 entre 8 décimos por 10, que es el divisor, como dice aquí, ¿verdad? Muy bien. Al hacerlo, me va a salir 45 por 10, 450. Y 8 décimos por 10 me sale 8. Ya está. Ya lo he convertido en un número natural a ambos, ¿verdad? Y ahora voy a resolverlo como cuando hemos visto el primer ejemplo, cuando dividíamos dos números naturales, ¿no es cierto?, con cocientes decimales, ¿verdad? Bien, hagámoslo. Viendo este ejemplo, 450 entre 8. Ya sabemos que 8 por 5 es 40, ¿verdad? Y 8 por 6 es 48. Se pasa, ¿verdad? ¿Y por qué ha cogido dos cifras? Porque ya sabemos que cuando yo cojo una cifra, porque aquí hay una sola cifra en el divisor, 4 es menor que 8. Entonces, por esa razón, cogió una cifra más, la cual es válida, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora sí. 45 entre 8 a 5, porque si fuese a 6, se pasaría. 6 por 8 es 48. Entonces, está bien a 5. 8 por 5, 40. Resto 45 menos 40 me da como resultado 5. Ahora bajo la siguiente cifra. Ahora divido 50 entre 8. Decíamos que 6 por 8 es 48, ¿verdad? Entonces eso se aproxima, porque a 7 se pasaría, ¿verdad? 7 por 8 es 56, se pasó. Entonces a 6. 6 por 8, 48.
8. Restando 58 menos 48 me da como resultado 2. Ahora, para seguir dividiendo, escribo la coma decimal en el cociente y agrego un 0 al residuo. Ahora este residuo ya no es 2, es 20. ¿Puedo dividirlo? Sí. 20 entre 8 sería 2 porque a 3 es 24. Se pasa a 2. 8 por 2, 16. Restando 20 menos 16 me da como resultado 4. Como ya coloqué la coma decimal en el cociente, puedo aumentar otro 0. Al aumentar otro 0 en el residuo, voy a dividir ahora 40 entre 8. 40 entre 8 sería 5. Exacto, ¿verdad? Porque 8 por 5 es 40. Restando 40 menos 40 me da como residuo 0. Entonces, 450 entre 8 es igual a 56 enteros, 25 centésimos. Ya está. Entonces, de esta manera se resuelve estas divisiones, donde estamos dividiendo un número natural entre un número decimal. Veamos este otro ejemplo. Dividir 84 entre 7 centésimos. Ya saben que primeramente tenemos que multiplicar por la unidad seguida de ceros, de acuerdo a los decimales, para convertirlos a números naturales. Entonces, ¿por cuánto vamos a multiplicar? Aquí dice por 100. ¿Pero por qué por 100? Porque hay dos decimales. Entonces tiene que haber dos ceros para convertirlo a 7 centésimos en 7. ¿Correcto? Entonces, al multiplicar no solamente al divisor, también al dividendo, 84 por 100 y 7 centésimos por 100 nos va a dar como resultados 8400, 84 por 100 y 7 centésimos por 100, 7, donde ahora sí podemos dividirlo, ¿verdad? Muy bien. Resolviendo entonces, 8 entre 7, porque yo estoy cogiendo una cifra porque en el divisor hay una cifra. ¿Se puede dividir? Sí, porque el dividendo es mayor que el divisor. ¿A cuánto? A 1, porque a 2 sería 14, demasiado, ¿verdad? Entonces a 1, 7 por 1, 7. Resto 8 menos 7, 14. 1, perdón. Y bajo el 4, convirtiéndolo a 14, ¿verdad? No 8 menos 7 es 14, sino 8 menos 1 es 8 menos 7 es 1 y bajo el 4. A 2, ¿verdad? Porque 7 por 2 es 14. Resto 14 menos 14 me da como resultado 0. ¿Qué bajo? El 0. Y también bajaría el otro 0. Y estos ceros, como son ceros, lo paso al cociente. Entonces, si yo multiplicaría el cociente con el divisor, me va a dar como resultado el dividendo, ¿no? De esa manera se comprueba si la división está correcta o no. De la cual, si ustedes lo hacen eso, va a estar correcta. Entonces, de esta manera hemos resuelto las divisiones de un número natural entre un número decimal. No se olviden, primero se multiplica de acuerdo con la unidad seguida de ceros de acuerdo a la cantidad de decimales que tiene dicho número decimal. Finalmente desarrollaremos la división entre dos números decimales. Para dividir dos números decimales
debemos multiplicar al dividendo y al divisor por 10, por 100 o por 1000, o por cualquier unidad seguida de ceros, para convertir a la división original en una división natural. Es decir, procederemos como en el caso anterior. ¿Se acuerdan que en el caso anterior multiplicamos también de acuerdo a la cantidad de decimales? En esta ocasión también lo haremos de igual manera. Pero al que tenemos que fijarnos y convertir a número natural especialmente es al divisor. Veamos estos ejemplos. Primeramente, dividir 3 enteros 25 centésimos entre 2 enteros 5 décimos. Bien, multipliquemos entonces de acuerdo a la cantidad de decimales que tenga el divisor. ¿Cuántos decimales tiene el divisor? Uno solo, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar por la unidad seguida de un 0, tanto al dividendo como al divisor. Entonces, multiplicándolo, 3 enteros 25 centésimos por 10, me va a salir 32 enteros 5 décimos, ¿verdad? Porque aquí hay un 0, voy a correrlo para la derecha, ¿no es cierto? Porque estoy multiplicando un espacio, ¿verdad? A la coma. Entonces, por eso me sale 32 enteros 5 décimos. Ahora el divisor, que tengo que convertirlo a número natural. Por eso es que digo que tenemos que fijarnos principalmente en cuántos decimales tiene el divisor. Entonces, 2 enteros 5 décimos por 10 va a ser igual a 25. Al correr la coma va a salir un número natural, un número entero, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a resolverlo, como en el tercer paso, ¿no?, que hemos visto en el tercer caso, donde dividíamos un número decimal por o entre un número natural. Dividamos entonces ahora 32 enteros 5 décimos entre 25. Primeramente, cojo dos cifras porque en el divisor hay dos cifras. Y aquí estamos observando que el dividendo es mayor que el divisor, por lo tanto sí puedo dividir. 32 entre 25 a 1. ¿Por qué? Porque si fuese a 2 sería 50 y se pasaría, ¿verdad? Entonces, por eso es a 1. 25 por 1, 25. Resto 32 menos 25 me va a dar como resultado 7. Ahora bajo el número decimal y al momento de bajar el número decimal coloco la coma decimal en el cociente. Luego divido 75 entre 25 a 3, ¿verdad? Porque 25 por 3 es 75. Restando 75 menos 75 me da como resultado en el residuo 0. Entonces, 32 enteros 5 décimos entre 25 es igual a un entero 3 décimos. Ya está. Veamos el segundo ejemplo. Dividir 24 enteros 38 centésimos entre 4 enteros 6 décimos. Nuevamente me fijo en el divisor para saber por cuánto voy a multiplicar, por la unidad y cuántos ceros. El divisor tiene un solo decimal, por lo tanto voy a volver a multiplicar como en el ejercicio anterior por 10. Un decimal, un 0. Por eso multiplico por 10 al dividendo y al divisor. Entonces, 24 enteros 38 centésimos por 10
va a ser igual a 243 enteros 8 décimos. ¿Por qué? Porque estoy corriendo un espacio para la derecha a la coma decimal, ¿verdad? Muy bien. Ahora, 4 enteros 6 décimos por 10 va a ser igual a 46. Ahora sí, también como en el tercer caso, tengo un número decimal entre un número natural. Divido entonces. Aquí en el divisor hay dos cifras. Cojo dos cifras, 24 entre 46. No se puede, ¿verdad? Entonces cojo una cifra más. 243 entre 46. Ahora sí. 46 entre 5 va a ser 230. Eso es un aproximado, porque a 6 se pasaría. Entonces, resto 243 menos 230 me va a dar como resultado 13. Luego, bajo el número decimal y escribo la coma decimal en el cociente, porque ya estoy bajando el número decimal. Entonces, luego divido 138 entre 46. Y al dividirlo, lo voy a hacer por 3, porque 46 por 3 es 138. Resto 138 menos 138 me da como resultado en el residuo 0. Entonces, 243 enteros 8 décimos entre 46 es igual a 5 enteros 3 décimos. Entonces, de esta manera hemos visto los casos de la división de números decimales. Hay diferentes formas, ¿verdad?, que hemos visto. No nos olvidemos, y para ver más ejercicios sobre todas estas clases de casos de divisiones, no se olviden visitarnos a esta página, a www.matematica1.com. ¿Y dónde está esto? Ya saben, dónde están navegando, en YouTube.